Aquí en esta sala es donde el Padre Rojas impartía su dirección espiritual y donde tantísimas veces he tenido la dicha de poder hablar con él y tener esta dirección espiritual que tanto ha ayudado a mi alma y también a tantísima gente. Entonces es una figura que tengo muchísimas ganas de que reluzca todo lo que ha sido. Ha estado bastante incomprendida en muchísimos sectores, ¿no? Y como él cuando estaba en la tierra no me dejaba hablar bien de él, que siempre me decía que no exageres, pelota, tal, pues ahora que no está me voy a aprovechar para pues, poder primero, pues claro, hablar desde el corazón lo que ha supuesto para mí, ¿no? Yo pensando en él así estos días, digo, realmente ha sido la persona más importante en mi vida, porque claro, por supuesto mis padres que me dieron la vida, que tuve, gracias a ellos, en colaboración con Dios, ¿no? Pues son los que dan la vida a sus hijos y pude pues, poder estar en la tierra para gozar de la felicidad de Dios, ¿no? Pero claro, sin el Padre Rojas no hubiera podido encontrar esta felicidad, porque él me ayudó a ser feliz en la tierra y esperemos que según sus enseñanzas y siguiendo sus directrices pueda ser feliz en la eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué más quieres que esto? Porque, claro, ser feliz en la tierra y feliz en el cielo es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces la voluntad de Dios no la encontramos en nuestras vidas, nos equivocamos, necesitamos esa persona que nos acompañe, ¿no? Esa persona que realmente pues, nos transmita lo que Dios quiere, que sea como, que no sea un impedimento entre lo que Dios quiere y tú, ¿no? Sino que te lleve por el camino que Dios ha planteado para ti desde la eternidad. Y para mí fue el Padre Rojas y para tantas almas, ¿no? Que seguro las almas que me escuchan podrán sentirse súper identificadas con esto, todas las personas que le han conocido, ¿no? Pero claro, yo he tenido la suerte, pero yo creo un poco por cara dura, o sea que no es ni merecida ni bueno, he estado ahí, el Señor lo ha querido, que lo hubiera conocido pues eso, en el año 1983 y hasta que él falleció en el 2021 pues haya estado con él y sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no? Entonces he podido disfrutar a tope del Padre, ¿no? Pues fijaros, todos los que le conocen coinciden en decir que era una figura muy carismática, era un sacerdote que atraía mucho y sobre todo con la juventud, él tenía mucho feeling con la juventud, ¿no? Yo lo conocí cuando tenía 15 años y desde luego me pareció divertidísimo, que es lo que más me atrajo, ¿no? Porque él hablaba de la verdad de Dios, de la Iglesia, de la verdad de la doctrina, de la verdad de la fe, pero no pensabas, bueno, que desde luego qué rollo, ¿no? A cuántas cosas tenemos que renunciar si seguimos a Cristo, ¿no? Sino que veías que lo mejor del mundo era seguir a Cristo y que ibas a ser súper feliz e incluso te lo ibas a pasar muy bien, ¿no? Entonces, esta figura así atrayente para la juventud que llevaba por el camino del Evangelio, pues este era el Padre Rojas, ¿no? Y luego era un gran maestro en la vida espiritual, o sea que él estaba puesto en la tierra con la misión de llevar a las almas a Dios por la vida espiritual, una vida de profunda unión y profundo trato personal con Dios, a través de Jesús, a través del corazón de Jesús. Un gran pedagogo además y bueno, pues sabía llevarte, ¿no? Por ese camino, ¿no? Y todo esto, pues, ¿por qué lo tenía el Padre? Pues sobre todo, yo creo que lo que más le caracterizaba a él era, como he dicho, su sentido del humor y su optimismo y luego ese amor tan grande, tan apasionado a la Virgen. Entonces, como era un devoto apasionado de la Virgen, o sea, como pues, un enamorado profundo de la Virgen María, por eso tenía una vida espiritual muy, muy íntima con el corazón de Jesús, porque la Virgen lleva a su Hijo al corazón de Jesús, ¿no? Y luego, sobre todo, la virtud de la Virgen de la castidad, eso también el Padre la vivía muy a fondo, ¿no? Porque el Padre, sobre todo en los principios, trataba mucho con chicas y cómo ha sido un ejemplo de varón casto, ¿no? Como San José. Entonces yo creo que ese trato que tenía con la Virgen, ¿no? Y con la Sagrada Familia pues le hacía vivir en su vida esa virtud de la castidad tan maravillosa, porque tenías con él un trato normal y corriente, o sea, no... Y te sentías pues eso, una hija suya, una hija muy amada de él, ¿no? Luego era un gran conocedor de la doctrina católica, de la palabra de Dios, del magisterio, de la tradición.
Es decir, tenía una gran sabiduría, había estudiado mucho, ¿no? Y luego toda su vida estuvo formándose, cada tema pues lo estudiaba con profundidad, entonces estaba segura que lo que él te iba a transmitir era la doctrina católica. Y después, aparte de eso, pues tenía un gran conocimiento en el discernimiento de espíritus, era como un catalizador ahí del Espíritu Santo, de lo que era de Dios y lo que no era de Dios, ¿no? Era algo que tenía él innato, pero también lo había trabajado mucho porque su tesis doctoral había sido sobre discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces él luego dice que gracias a eso, pues cuando conoce, o sea, los escritos de la verdadera devoción, cuando se los empieza a mandar, pues él puede hacer ese discernimiento correcto, ¿no? Porque, o sea, él no añadía nada a estos escritos, ¿no? Solamente lo que él hacía cuando los recibía era, pues, comprobar si corresponden a la doctrina católica, a la palabra de Dios, al magisterio, a la tradición. Luego también incluso se los daba a otros teólogos, sacerdotes, amigos suyos, que siempre pues los veían correctos, ¿no? Si había algunas cosas que a lo mejor no le convencían del todo, que no eran muchas, pues esas cosas no las ponía, no las entregaba, ¿no? Y podías estar muy segura que a su lado pues estabas en buenas manos y no te ibas a meter en un berenjenal de estos difíciles, ¿no? Que no sabes por dónde salir, porque lo trataba también con mucha naturalidad. O sea, él decía, yo cuando le hablaba de alguna cosa, no me puso a mí como en un pedestal, fíjate, eres como tan santa que recibes esto, ¿no? Sino que decía, esto es de lo más normal, o sea, cuando una persona lleva vida espiritual, y yo, padre, es que escucho esto, es que me dicen esto, eso es normal. Pues yo por eso yo he vivido todo esto con mucha normalidad y mucha naturalidad, ¿no? Gracias a él, tampoco él se dejaba, o sea, no era ese típico director espiritual que es dirigido por su dirigida, y que hace lo que la dirigida dice y que le parece todo correcto, ¿no? O sea, yo estaba en obediencia a él, no él estaba en obediencia a mí, o sea, todo pasaba por un discernimiento y él me ponía pues sus pruebas y que luego hablaremos, ¿no? De todo, de cómo lo hacía, ¿no? Entonces, pues cuando yo le conozco a los 15 años y bueno, yo quiero que sea mi director espiritual, pues en la época de la adolescencia me ayudó muchísimo, ¿no? Pero luego cuando yo tuve una época así como de rebeldía con él, que era cuando ya pues yo estaba casada, con hijos, trabajaba fuera, entonces me ocurría pensar que la vida espiritual que él proponía era muy exigente, que no era para personas casadas y trabajando y con hijos, y que la vida espiritual que él proponía en los grupos de oración que él fundó no era más que la Eucaristía diaria, oración diaria, rosario diario, una lectura espiritual al día, que es lo típico de todo cristiano. Lo que pasa que cuando tú empiezas a flojear y tienes una tibieza en ese trato con el Señor, pues ya te parece como muy exagerado, ¿no? No es que el Padre exagera, ¿no? Es que el Padre, pues es que no, pues muy bien para cuando eres jovencita y tal, pero ya cuando eres más mayor, pues es una exageración todo lo que dice, ¿no? Entonces, claro, me empecé como a alejar de él y de la obediencia a ese tipo de cosas, ¿no? Y no me iba bien, me iba mal. Tanto que yo le dije, pues yo es que me tengo que ir de los grupos de oración porque tampoco estoy cumpliendo todas estas cosas, ¿no? Y él me dijo, en lugar de decirme, no, no te vayas, esto, pues, no sé, pecadora, o, no, pues me dijo, bueno, pues vete si quieres, pero bueno, puedes pedir a la Virgen que te lo haga ver, ¿no? A ver que te dé alguna señal, por si puedes, o sea, es correcto que te vayas o no, o sea, me dejó un tiempo así, ¿no? Entonces yo le obedecí y dije, bueno, voy a pedir a la Virgen a ver si me debo de quedar o no. Y luego vi que me debía quedar, es decir, que fue una decisión mía, él ahí no influyó para nada, ¿no? No era ese típico director espiritual, pues radical y mandón, ¿no? Que porque yo lo digo, lo tienes que hacer, sino que te dejaba a ti. Él supongo que estaría rezando para que yo viera lo que era correcto. Y curiosamente, o sea, cuando ya yo entro como de la mano de la Virgen y con el Padre, en el sentido de obedecer a lo que él le iba diciendo, ¿no? Primero obedecer en pedirle a la Virgen si me debo quedar o no, y luego pues obedecer a las directrices que él decía en los grupos de oración, pues empiezo a ver en mí un cambio, empiezo a ver como más luz en mi vida, empiezo a pensar, bueno, sí, claro que se debe de rezar, claro que se debe... Empiezo a retomar la vida espiritual, tal y como pues él lo iba diciendo, y entonces en ese momento que estamos hablando del año
1998, yo lo conocí en 1983, pues 1996, estamos en el año 1996, como 2 años antes de empezar las primeras locuciones, pues ya en la vida espiritual empieza a ser en mí muy intensa, entonces empiezo a recibir pues diversas experiencias espirituales que yo se las transmito y él me dice, bueno, es normal, tú sigue, no pasa nada, y empiezo como a ver en el túnel una luz al fondo, ¿no? Muchos cambios que yo debo hacer, o sea, empiezo a ver que soy una persona que vive la fe con mucha mundanidad, con mucha tibieza, en que tengo que cambiar, y la Virgen empieza a ser muy cercana en mi vida, empieza como a estar, sentía la presencia de la Virgen conmigo, pues como ahí, como sentada conmigo, que yo decía, voy a tomarme un café con la Virgen y hablaba con ella, pero yo no reconocía locuciones así, ¿no? Aunque sí que es verdad que algunas frases, sí que las oía y decía, esto viene del Señor, ¿no? Porque yo estaba un poco asustada, pues son experiencias espirituales un poco diferentes, ¿no? A la gente no le pasa esto. Y me acuerdo una vez estando dormida por la noche me despertó una voz que decía, no temas, fuente sellada, jardín cerrado, no temas, rosa escogida, fuente sellada, jardín cerrado. Entonces, que me dio mucha paz, como esa voz como que me animaba, tú sigue, que eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, todos los frutos eran buenos, o sea que yo tenía mucha paz, mucha alegría. Curiosamente digo, pero si me da tiempo a rezar, ¿cómo puedo haber pensado en algún momento que no podía rezar? Esto se puede perfectamente, todo se empieza a ordenar mucho más ahí en mi vida, ¿no? Y en el año 98 es cuando ya localizo pues una locución como un mandato de escribir algo de parte de la Virgen y que me dice que se lo entregue al Padre. Entonces el Padre, cuando recibe ese pequeño mensaje, tampoco le da importancia, o sea, no se asombra ni dice, hala, fíjate lo que estás recibiendo, ni no. Me dice, bueno, apunta todo lo que oigas en ese plan, apunta todo lo que oigas así. Y él pensando también pues, que tampoco iba a ser una cosa como lo que luego vino, ¿no? Pero claro, pues yo empecé a apuntar así en papeles cuando estaba rezando lo que oía y al final dije, es que es bastante continuo. Entonces ya me dijo, pues cógete un cuaderno de vida espiritual, ¿no? Entonces ya había fechas y diferenciaba perfectamente si me hablaba la Virgen, si me hablaba Jesús, o sea... y después él me empezó a dar unas pautas, cómo apuntar estas cosas, cómo diferenciarlo. Por ejemplo, me decían, yo sentía, te tienes que levantar a las 3 de la madrugada y ponerte a rezar, que te llamo para rezar. Y el Padre me decía, no, o sea, no te levantes a esa hora, tú hasta las 12. Todo lo que puedas escuchar en la oración, tú hasta las 12. Durante la noche no te levantes. Pues yo obedecía eso. O decía, por ejemplo, apunta, pero claro, cuando ya estés como en una oración profunda. O sea, es decir, no de repente todo lo que pienses, o no. En una oración profunda, cuando lleves por lo menos media hora rezando y ya identifiques que lo que te está viniendo no es tu pensamiento, sino que es algo que te está diciendo Jesús o la Virgen o pues incluso algún santo, San Miguel Arcángel, esas indicaciones, ¿no? Y después pues con la vida espiritual correcta que él me iba poniendo. Después había, por ejemplo, me ponía pruebas como diciendo, bueno, a ver si tú dependes mucho de esto y no tienes vida espiritual si no tienes si no apuntas en la oración. Pues estate 2 meses sin apuntar. Pues estaba 2 meses sin apuntar. Que al principio me parecía raro, pero después, pues nada, me parecía normal. Entonces eran esas pruebas. También era curioso porque cuando el Padre Rojas mandaba una cosa, pues Jesús obedecía. Y entonces pues no había locuciones en esos momentos, ¿no? O decía, pues tú apunta un día sí, no, los días, si escuchas cosas en los días pares apuntas y en los días impares no apuntas. Y entonces pues yo seguía esas indicaciones. Luego había que, al principio les pasaba fotocopias de mis cuadernos y se las mandaba por correo, después estaba la máquina eléctrica, entonces apuntaba con la máquina eléctrica, pero no existía el ordenador, entonces apuntaba con la máquina eléctrica y se lo mandaba por correo y después con el ordenador. Entonces él recibía todo
y en los libros después pues él no ha metido nada de su cosecha dentro de los mensajes, o sea, el mensaje tal cual. Lo que sí que hacía era, por ejemplo, es que no ponía puntos y comas correctos, yo no ponía puntos y comas correctos y yo tenía unas faltas de ortografía grandes, o sea, que lo que no hizo Jesús fue hacerme muy sabia, o sea, no me quitó mis faltas de ortografía, sino que me hizo pues trabajarlas. Él me mandaba que esto se escribe con H, que pues la diferencia entre el por qué, o sea, no sé, diferentes cosas, diferentes, pues los acentos, pues los ponía mal, la B y la V. Luego ya pues fui aprendiendo con esto, ¿no? Pero sí que decía, pero aquí ¿por qué pones puntos? Si esto, aquí no hay punto. Y yo decía, bueno, pues porque Jesús se ha parado. ¿Y por qué pones coma? Pues porque se ha parado menos. O sea, entonces eso él le hacía comprender que no es que yo tenía la idea de lo que me iba a decir en la frase, ¿no? Sino que simplemente apuntaba lo que estaba oyendo. O sea, yo no sé cómo va a terminar la frase, por eso no sé dónde está el punto y dónde está la coma, ni el sentido, ¿no? Empezaba pues un mensaje que no tenía ni idea yo de qué iba ese mensaje, ¿no? Continuaba sin parar, sin tachones, yo no corregía nada, ¿no? Tú apunta lo que oigas, me decían. Pues yo apuntaba todo y decía una frase, una palabra rarísima, que es esta palabra, iba al diccionario y decía, ah, significa esto, o sea, había palabras que yo no conocía. También al principio me parecía como que Jesús hablaba, era como si fuera un extranjero que se ponía a hablar el español, ¿no? No que no pronunciase bien, sino que los giros eran diferentes a los españoles. O sea, al principio me costaba, digo, es que habla raro. Y entonces él, claro, con eso veía que es que hablaba Jesús con giros hebreos y con maneras de hablar características, ¿no? Entonces eso servía como para validar el mensaje, o sea, es decir, yo apuntaba todo lo que escuchaba y él lo discernía. Apuntaba también lo que yo le decía a Jesús, incluso me decía, pero si es que eres una charlatana, no paras de hablar, déjale hablar, ¿no? Digo, ya, pero si es que no le molesta, Padre, a Jesús no le molesta que yo sea así, o sea que con el corazón de Jesús lo que te pasa es que, claro, tú, o sea, incluso tus defectos, si no son pecado, notas que no le molestan a Él, ¿no? Entonces, bueno, estás tal cual, espontáneamente hablando, como si hablases con tu padre o con tu novio, con tu marido, o con tu hermano, con tu amigo íntimo, con alguien que te ama tanto que no le molestas, ¿no? Así que, bueno, pues el Padre ahí pues me ha tenido que soportar también como mis, no tanto rebeldías, sino como que no terminaba de entregarme del todo a lo que quería Jesús. Me parecía, pues yo que sé, que yo estaba muy cómodamente en mi vida, ¿no? Y que esa misión que me mandaba era una cosa como que me iba a complicar la vida, y al principio quería yo salir, yo digo, bueno, yo apuntaré lo que oigo, pero no me voy a implicar mucho, ¿no? Lo apuntaba como un poco desde fuera, como escuchando, pero claro, llega un momento que no puedes hacerlo así, o sea, el amor es tan desbordante, el amor del corazón de Jesús, que es que tienes que implicarte a fondo y le ves que está triste si tú no respondes, ¿no? Y incluso me decía, pues mira, es que si no vas a responder te vamos a quitar este don, porque ¿para qué, no? ¿Para qué te vamos a dar tantas cosas si tú no respondes, ¿no? Como sé que me hacía, una vez que me puso un ultimátum, pues mira, iba a terminar el don, pero bueno, tú has reaccionado, ¿no? Pero que el Padre tampoco me obligaba a esas cosas, o sea, porque no me obligaba, Jesús no te obliga nunca, es muy caballero, o sea, que Él, si tú lo quieres, ahí está, pero si no quieres, Él no te avasalla ahí como diciendo, pues tú tienes que hacer esto que yo te digo, tiene que ser como tú respondes a su amor porque te has enamorado de Él, y el amor no es libre, tienes que hacerlo en plena libertad, ¿no? Yo sabía que podía en cualquier momento decir que yo no seguía eso, y, o sea, con total libertad, ¿no? Y el Padre me daba también esa libertad, o sea, que eso ha sido también para mí muy importante, o sea, que he sabido cómo dirigir lo que Dios quería para mi vida. Y al principio pues ninguno de los dos sabíamos que por ejemplo, ahora tenemos el Centro Belén, estamos aquí en un centro que el corazón de Jesús ha querido que esto saliese para difundir su obra. No teníamos ni idea al principio, ni siquiera que teníamos que hacer un libro. En el libro primero, cuando nos lo dijo, pues yo incluso le dije al Padre, pero no sé por qué Jesús dice que hay que escribir un libro cuando no hay materia. O sea, fijaros, o sea, yo que estaba un poco como... O sea, se veía que eso no era una cosa que se me había ocurrido a mí, porque para mí, o sea, yo pensaba, pues qué le importará a la gente, ¿no? Que mi relación personal con Jesús, porque yo
lo que son los libros para mí es mi relación íntima con Él. Todo lo demás para mí muchas veces es como adorno, ¿no? Porque lo más importante es lo que Él nos ama, lo que nos pide que nos entreguemos a Él, nuestra respuesta. Entonces decía, hombre, las cosas personales así, que no salgan, ¿no? Lo que es así como más íntimo, o cuando está hablando de conocidos míos, mi relación social, mi relación laboral, familiar, pero hay muchas cosas que a los demás pueden ayudar. Hicimos una selección y dice, ¿sabes cuántas páginas salen si hiciéramos un libro? 800 páginas. Y yo, pero qué barbaridad, ¿cómo puede haber salido tantas páginas? Y dice, tienes que quitar cosas. Entonces fuimos quitando pues, mis intervenciones. En el primer libro, como son muchos años, no hay casi ninguna intervención mía porque se fue quitando. Y se repetían mensajes y los más importantes los dejamos, ¿no? Y claro, dices que salen 700 páginas. Y yo, pues padre, ¿quién va a leer un libro de 700 páginas? ¿No? O sea que yo un poco despistada como siempre, o sea que la verdad es que, o sea, esto realmente ha salido un poco sin saber yo muy bien lo que estaba haciendo, pero obedeciendo a lo que yo creía que Dios me estaba mandando y a mi director espiritual, ¿no? Igual que, o sea, cuando en sencillez he obedecido lo que he visto que Dios me pide, tanto por mediación humana de quien sea, desde un jefe en el trabajo, de quien sea, ¿no? Incluso una amiga o alguien que te pueda ayudar, como por el Padre Rojas, pues entonces todo eso me ha ido bien, ¿no? Y hay que hacerlo con sencillez. Yo cuando entré, por ejemplo, en los grupos de oración del Padre, entré porque me dijo una amiga, ahí está el Padre Rojas, dile que quieres entrar en los grupos. Y dije yo, pues vale, me parece una buena idea, me parece simpático y tal, pues voy a decirle que quiero entrar, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, fue el conocerle y aprender este camino de esta misión que me pedía el Señor, ¿no? Después, pues con relación a cómo ha sido pues, en el transcurso de los mensajes, ¿no? Cómo el Padre lo ha ido discerniendo, como ya he dicho anteriormente, pues ha sido unos mensajes muy estudiados, porque Él no solamente se ha dedicado a discernirlo Él, ¿no? Sino que se lo ha mandado a teólogos, a sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que les gustan mucho los mensajes y no han encontrado nada contrario a la fe, ¿no? Siempre lo hemos puesto en comunicación con el obispado, siempre obedientes a lo que nos han dicho, y le dijeron a él que fuera mi director espiritual, y después nos dijeron que podíamos publicar estos libros en la Cancillería, los entregamos, que podíamos difundirlos, que podíamos venderlos, y luego más adelante pues, que podíamos estar en este centro hablando aquí, teniendo aquí reuniones y bueno, propagando estos mensajes. Y desde luego ahora mismo no hay un estudio pormenorizado de estas locuciones, pero nosotros sometemos nuestro juicio, nuestro criterio a lo que la Iglesia determine. Con respecto a los libros, fue muy curioso porque Jesús me dijo que el título que quería para el libro, el primer libro, que luego ha sido para toda la colección, era La verdadera devoción al corazón de Jesús. Y dijo el padre, pero este título no me gusta. Yo, bueno, padre, es que eso es lo que ha dicho Jesús. Dice, no, ¿cómo que verdadera? ¿Y qué significa eso? O sea, que lo anterior no es verdadero. Que te explique un poco cómo es esto, ¿no? Dice, es que yo, decía el padre, yo quiero que se llame Dictados de Jesús Amarga. Y decía, ay, no, padre, yo no quiero que se llame Dictados de Jesús Amarga. Y al final se llamó La verdadera devoción al corazón de Jesús, Dictados de Jesús Amarga, ¿no? Luego la Virgen y Jesús dieron título a cada libro. El triunfo de la Inmaculada, que sería el segundo, y después el reinado eucarístico. Cuando terminan los 3 libros, que creíamos que eran simplemente los que iba a haber, me dice el padre, tú explícame las características de esta devoción. Y yo se las expliqué, pero dice, mira, va a ser mejor que te las dicte Jesús, pídeselo. Y entonces cuando se lo dije a Jesús, dijo Jesús, bueno, ya que el Padre me ha dicho eso, yo soy obediente, amo la obediencia, voy a obedecer al Padre, igual que obedezco a todo sacerdote cuando dice las palabras sobre el pan y el vino en la consagración y yo bajo del cielo, ¿no? Entonces, retírate unos días que yo voy a dictarte este libro. Entonces, así salió las características y promesas del corazón de Jesús, que es el 4.º libro más finito. Y después ya pensábamos que no iba a haber más libros, pero el Padre me dijo, me parece que hasta ahora
tienes otra vez mucha materia y es diferente y podría salir un quinto libro, pregúntalo a ver, ¿no? Entonces lo pregunté y me dijeron que sí, me dijo que sí la Virgen y Jesús, y yo lo interpreto como pues la guinda del pastel, ¿no? Es como, y además un regalo para él, ¿no? Porque de hecho él estuvo ya cuando en los últimos días de su enfermedad, él estuvo discerniendo lo que iba a ver en ese libro, preocupado de pues, cuando lo llevamos a la imprenta, de las correcciones, de todo. Lo hizo él hasta el final, ¿no? Y de hecho, cuando estaba ya malito, ¿no? Pues el hermano que le cuidaba nos dijo que le parecía muy raro porque estaba deseando que llegase un paquete por correo y estaba pendiente porque no llegaba, ¿no? Y cuando llega, pues era un libro. Y entonces decía, pues ¿para qué estaría él ahora, que está fatal, ¿no? Deseando que llegue este libro, ¿no? Entonces él estuvo esperando un poco, casi yo creo que le pidió al Señor pues no morirse hasta que viera el quinto libro terminado. Lo recibió y después a los 5 días se metió en la cama y se murió, ¿no? Y dijo el hermano que le cuidaba que leía el libro y lo apretaba así contra su corazón, ¿no? Entonces, es decir, fue un regalo para él este quinto libro. Además, si conocéis el quinto libro, pues termina con unos mensajes preciosos de la Virgen, súper esperanzadores, que es la tónica de la vida del Padre también, ¿no? Como esa maravilla, ese optimismo, esa esperanza, y todo esto pues fue un regalo para el Padre. Así que el Padre estuvo presente en todo, hasta el último momento, la última coma del último libro, y después cuando el corazón de Jesús pidió el centro, también el centro de Belén, también estuvo él pues valorando si lo debíamos comprar, si no, incluso pues lo que debíamos tener, estuvo viéndolo. El albergue que vamos a construir pues también lo estuvo viendo, lo estuvo discerniendo dónde, cómo, o sea, cuántas habitaciones poner, es decir, todo lo estuvo haciendo, ¿no? Incluso también pues eso, todas las intervenciones que yo iba a hacer cuando hablase con él en público estaban también corregidas por él, o sea, él no me dejaba improvisar, él no decía, venga, sal y di lo que quieras, había que trabajarlo. Y además, como él quería mucho y luego me decía, no, esto está mal, o sea, esto todavía lo puedes hacer mejor, me lo volvía a mandar y yo lo volvía a intentar trabajar mejor, ¿no? Porque la suya era exhaustiva, era preciosa, ¿no? Y hasta que no estaba bien más o menos, no me decía, venga, vale, pues así. Incluso pues yo, pues para él, yo creo que esto ha sido un regalo en obediencia también, porque él pues ha tenido muchas incomprensiones, ¿no? Y también un regalo para que también muchas almas pudieran acceder a su sabiduría. Cuando he ido con él de viaje, ¿no? Yo he visto cómo la importancia no la daba a bueno, las locuciones, ¿no? Sino a la doctrina de la Iglesia, al magisterio, a que la persona lo que tienen que hacer es oración, no tanto va a venir un castigo, ¿cuándo va a ser, qué fecha va a ser tal cosa?, sino que centraba ahí en lo importante, ¿no? Yo me alegraba tanto de que la gente pudiera tener la ocasión de poder escuchar sana doctrina por su medio, lo enfocaba todo hacia lo importante. O sea, la importancia no la daba a bueno, pues las locuciones, no, la importancia estaba que las locuciones te llevaban al Evangelio y a vivir la vida de la fe, la vida católica, ¿no? Así que, pues realmente, bueno, esto es, el Padre ha estado en todo momento, ha sido en todo momento el valedor, como le llamaba Jesús, de toda esta obra. Sin el Padre esta obra no hubiera podido tener lugar. O sea, realmente Jesús me pone en comunicación con el Padre porque luego Él esperaba esta misión. Sin un sacerdote como Él, pues esto no hubiera podido tener lugar. Primero porque hay muy pocos sacerdotes que conozcan realmente la devoción al corazón de Jesús. Y luego tener ese discernimiento y esa sólida vida espiritual que tenía Él, esa exigencia, pues hacía que realmente no te equivocaras, ¿no? Y además es que yo pienso que Él pidió a Jesús no irse hasta que lo tuviera todo ahí organizado, o sea, hasta que no nos ha dejado a todos sus hijos organizados y bien, Él no se ha ido, ¿no? Que realmente se podía haber ido mucho antes, ¿no? Entonces, y todos los sufrimientos que ha ofrecido siempre lo ofrecía por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Él esta obra ha podido llegar pues a todos vosotros y espero que la disfrutéis
y os pueda hacer tan feliz como desde luego me ha hecho a mí y él lo ha sido el padre también.